Hola, ¿qué tal mis estimadas conversas? Un gusto saludarlos. Soy Max Herrador, periodista y escritor. Escribo novelas y cuentos, pero me apasionan los géneros mitológicos, fantásticos, de realismo mágico e incluso hasta la ciencia ficción. Como escritor considero que toda obra debe tener un contenido educativo y edificante para el alma del lector, pero a la vez las historias deben ser entretenidas y conmovedoras. Por eso me esfuerzo para que las lecturas sean fluidas, emocionantes y fáciles de leer. A continuación les haré una breve reseña y comentario de cada uno de los libros que les comparto en la plataforma maxherrador.com. Empecemos por los cuentos juveniles. El Alux. Esta es una historia fantástica, donde tres jóvenes en la época actual desarrollan una aplicación para hablar con las plantas. No obstante, un Alux los acompaña de forma incógnita, protegiéndolos y dándoles sabiduría ancestral. Al final, nuestros personajes cambian al mundo gracias a los conocimientos que las plantas les transmiten a la humanidad a través de esta aplicación. Para los que no saben, los Aluxes son una especie de duendes del mundo maya. Son seres mitológicos y antiguos del panteón del mundo maya. El Vórtice Mágico. Esta es la segunda secuela del Alux Lupe, nuestro personaje principal, un duende maya que aún anda pululando en la Mesoamérica moderna. Esta historia trata de Ayla, una niña salvadoreña canadiense quien es transportada a un universo paralelo por el Alux, quien abre un vórtice mágico para viajar a través de él, pudiendo palpar que otra realidad sí es posible, una realidad de bondad, de valores ecológicos y más humana. Y para cerrar la trilogía del Alux, les comparto un tercer libro, Charlie y el Apocalipsis. Este cuento te transporta al futuro, al siglo XXII, cuando Lupe, nuestro Alux protagonista, después de una larga hibernación de 80 años, despierta y se da cuenta que el planeta ha colapsado en un apocalipsis climático. El Ajío. Este es un cuento mitológico y fantástico que rescata la tradición oral que cuentan en la vida rural que existe una planta que al pisar sus hojas se pierde el caminante, aturdiendo a la gente de los bosques tropicales centroamericanos. Este relato lo escribí después de que mi hijo, cuando tenía 12 años, me insistía vehementemente para que le contara un cuento mestizo diferente. Así que para que conociera otras historias de sus tierras americanas, le narré el ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. Este es un cuento criollo, de sincretismo, de multiculturalismo y de paisajes floridos también. El Ajío es un libro de colores que narra además historias antiguas de los pueblos originarios, así como de tanto hermano migrante que ha arribado al istmo centroamericano a lo largo de la historia. Pero también escribo novelas realistas que tratan de la realidad latinoamericana, como la novela Ojo de Venado. Este fue mi primer libro, que lo publiqué en el año 2015. Actualmente su primera edición está agotada, recibiendo muy buenas críticas por parte de los lectores. Para mi sorpresa, esta obra fue escogida por la prestigiosa librería y editorial Clásicos Roxil para abrir la Feria del Libro en el año 2016, organizada por la Cámara de Libros Salvadoreña acá en San Salvador. En los años siguientes, este libro fue escogido como lectura didáctica en las universidades Gerardo Barrios,
en la Universidad Tecnológica y por supuesto en mi alma mater, en la Universidad del Salvador, así como en el Colegio Cristóbal Colón. Esta novela, Ojo de Venado, trata de dos hermanos que se separaron a inicios de la Guerra Civil salvadoreña y que se reencuentran 30 años después gracias a los buenos oficios de Probúsqueda, una ONG que se ocupa de este tipo de casos en la vida real. En este libro se habla de problemáticas reales como la migración, el inicio de las pandillas, la corrupción generalizada, el narcotráfico y por supuesto el tráfico de niños. Fue tan bien aceptada esta novela y su temática que decidí escribir una segunda secuela, La muñeca de Alicia. Esta historia trata de un joven salvadoreño canadiense llamado Matías, quien crece en la fría ciudad de Winnipeg siendo adoptado. Sin embargo, cuando él obtiene su mayoría de edad, decide regresar a El Salvador en busca de su familia biológica. No obstante, en vez de encontrar una agencia de adopciones, se da cuenta que había sido secuestrado y traficado en la época de la Guerra Civil. En esta novela se profundizan temáticas como el lavado de dinero, el crimen organizado, el tráfico de influencias, el robo de tierras, las adicciones, el drama que viven los familiares de las personas desaparecidas. Ambas novelas hacen un énfasis especial en tratar la salud mental de los pueblos latinoamericanos. Dentro de mi obra también encontrarás una épica que habla sobre nuestras afrodescendencias, el Marabú. Esta es una narración histórica que remonta a la época cuando los europeos instauraron el nefasto comercio triangular de esclavos entre África, América y el viejo continente, describiendo la trama que conlleva esta práctica. A través del argumento y del personaje principal, Tabo Camará Traoré, se describe la riqueza cultural africana, una riqueza que no nos han contado, que no nos han ilustrado en nuestros procesos educativos, una herencia digna de conocer y que explica parte fundamental de nuestras raíces y patrones culturales actuales. Además de estos libros, les comparto uno más de literatura, La voz anónima del Calvario. Esta es una serie de cuentos cortos que narran escenarios distópicos, donde la maldad y los antivalores predominan como un reflejo de una sociedad desgastada. Este libro es una amalgama de narraciones extraordinarias que escuché de una voz anónima, quien me contó sigiloso estas historias en un confesionario en la iglesia del Calvario, acá en San Salvador, en la época cuando esta era la ciudad más violenta del mundo. Finalmente, les comparto el libro Periodismo de Opinión. Esta es una compilación de mis artículos, fotoreportajes, ensayos y notas y otros géneros periodísticos que he realizado en los últimos 15 años y que fueron publicados en mi blog de periodismo alternativo. Este libro, a través de los diferentes contenidos, le lleva el pulso de la evolución política, económica y social del país, así como de la región. Además, esta obra es innovadora porque tiene un formato electrónico interactivo que contiene hipervínculos que lleva al lector a escuchar y ver entrevistas audiovisuales y programas de radio que conduje en las cabinas de la Universidad de El Salvador, así como el paso que tuve por la radio legislativa. Es sin duda esta una hemeroteca alternativa que recoge parte importante de nuestra historia.
Estos son los 9 libros que te comparto a través de mi plataforma literaria maxherrador.com. Sin embargo, estoy seguro que con tu apoyo, con tu suscripción, los contenidos irán aumentando, ya sea con nuevos títulos literarios que están en proceso, así como la traducción a otros idiomas de los actuales títulos que te doy. También deseo convertir estas obras en audiolibros para que el conocimiento y la cultura llegue a más personas. Estoy convencido que la apuesta a la lectura es el vínculo idóneo entre el individuo y un futuro próspero.